Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las Naciones de la Tierra, una iglesia en la cual el Señor nos lleva en cambio y transformación desde el corazón, desde los pensamientos, las palabras, las acciones y las decisiones. Ya que la palabra de Dios dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada vez que usted y yo entramos y meditamos en la palabra, entramos a renovar nuestra mente, pero también a no conformarnos a lo que nos ven de este siglo, este mundo, este entorno, pero también a poder conocer la voluntad del Señor, que es buena y agradable y perfecta para cualquier circunstancia, situación que usted y yo estemos pasando, estemos viviendo o le estemos pidiendo al Señor cuál es la voluntad de Él. Hoy queremos invitar a la persona más importante dentro de la iglesia, al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, entra, toma tu lugar, entra a cada hogar, a cada casa, a cada familia, entra al corazón, a la mente, a las emociones, a los pensamientos, al carácter, las palabras, las acciones, las decisiones. Entra, amado Espíritu Santo, a cada red social, a las redes sociales, entra, expande el Evangelio y la palabra, amado Espíritu Santo. Oramos, Señor, por las personas que nos ven en este momento, oramos por sus sueños, sus metas, sus anhelos, sus deseos, sus necesidades. Te pedimos, Señor, como dice tu palabra en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oro, Señor, que el Señor supla conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, conforme a todas y cada una de sus necesidades, y que sea el Señor obrando en cada una de las áreas de su vida y su corazón a partir de ahora. Que le supla, pero conforme a la palabra. Hoy oramos, Señor, por los salmistas, por su vida, sus corazones, sus emociones, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, sus decisiones. Oramos, Señor, toma el control de su mente, toma el control de sus corazones, toma el control de su voluntad, llévalos a un cambio de transformación desde el corazón, dales paz, dales seguridad, dales confianza, levántalos en alabanza, levántalos en adoración, y levántalos para que glorifiquen y exalten tu bendito nombre a partir de hoy. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, quiero que entremos en este tiempo de alabanza, adoración. Quiero que usted se conecte con la alabanza, adórelo, glorifíquelo, exalte, bendiga el nombre del Señor, dele gloria, dele majestad, dele alabanza, dele adoración, bendiga su bendito y poderoso nombre, y le aseguro que el Señor se encargará de cada una de las necesidades que usted tenga en este momento. Quiero que entremos en este tiempo de alabanza, adoración. Ya viene la palabra para el día de hoy. Bueno, iglesia, que este sea un tiempo donde compartamos en unanimidad, en un mismo sentir. Lo invito a que allí donde está, donde se encuentre, disponga su vida y su corazón para bendecir y glorificar su poderoso nombre. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esta canción nos invita a cantarle a Dios con todo nuestro corazón y se llama Cristo yo te amo. Cristo yo te amo. Cristo yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo yo te amo. Cristo yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo yo te amo. Cristo yo te amo. Cántelo con todo su corazón. No hay nadie como tú.
Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Ni sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Y no se pierda esa palabra que es para su vida. Bueno, continuamos con el tema para el día de hoy, es instruidos. Como cuando usted entra a una empresa, usted primero le instruyen para el cargo en el cual usted va a entrar. En algunas empresas dan capacitación. Bueno, vamos a entrar a una capacitación para el cargo que usted va a entrar o para entrar dentro de la empresa. Cuando usted va a entrar incluso a la universidad, le mandan una instrucción. Cómo entrar a la universidad, qué carrera es, cómo funciona la universidad, cuál es el pensum de la universidad. Algunos dan unas instrucciones. Pero también quiero que encontremos cómo el Señor le dio instrucciones precisas a sus apóstoles de cómo deberían obrar y actuar para que ejercieran el propósito del llamado de Dios. Y hoy quiero que usted y yo nos concentremos cuál es la instrucción que el Señor nos está mandando, o de pronto ya Dios nos ha dado una instrucción, pero nosotros o no hemos entendido, o no hemos querido, o no lo hemos hecho, la instrucción que el Señor nos ha dado.
Y es precisamente el ser instruidos en nuestra disposición para aprender a estar dispuestos al conocimiento y a ser instruidos y a dejarnos guiar. En el conocimiento de la palabra del Señor no es solamente para almacenarla en la cabeza o para adquirir un título, un conocimiento y de pronto en tenerlo en la mente o en los pensamientos. Es para adquirir un título, un conocimiento, primeramente es para cambiarnos en nuestra manera de vivir y también en nuestra manera de pensar. Es como cuando usted se va de un lugar de viaje y le dan algunas instrucciones de cómo llegar, dónde hospedarse, qué debe llevar, cómo comportarse, acatar las instrucciones para que ese viaje sea placentero y sea de su agrado. Esas instrucciones, si usted no las sigue, automáticamente a usted le piden, lo llegan de pronto a llamar la atención, de pronto lo sacan de ese lugar o tiene problemas, inconvenientes, porque no acató las instrucciones que le dieron para poder estar en ese viaje o en ese recorrido o en ese tour que usted tenía pensado o ha hecho. Si usted no sigue las instrucciones, tendrá inconvenientes. Y aquí las escrituras es como ese mapa que nos orienta, pero también en el cual nos da una instrucción para cómo asumir situaciones, circunstancias en nuestra vida, pero también cómo obedecer a lo que el Señor nos está diciendo. Quiero que me acompañe al libro de Mateo capítulo 1, vamos a mirar Mateo 10, del 1 al 15. Vamos a mirar las instrucciones que el Señor le dio a sus discípulos. Mateo 10, del 1 al 15. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Encontramos en esta parte, en esta porción de la palabra, quién es el Señor había escogido, pero también cuáles fueron las instrucciones que el Señor les dio, dónde deberían entrar, dónde deberían ir, qué deberían llevar para ese viaje. Unas instrucciones las cuales precisas debían acatar y obedecer a lo que el Señor Jesús les había dicho. Y es precisamente cuando el Señor nos da instrucciones de ir a un lugar, es importante tener en cuenta que cuando vamos a ir a algún lugar, qué instrucciones me da el Señor para ir a ese lugar, qué instrucciones me pide el Señor que yo debo obedecer y acatar para ir a un lugar. Es cuando vamos a ir a orar por una persona, pero el Señor nos lleva en la oración a qué lugar podemos ir y a qué lugar no, pero qué podemos recibir y qué no podemos recibir, ya que el Señor aquí les decía que podían recibir de todo, pero también hay momentos en los cuales Dios nos permitirá visitar una familia o alguien, pero el Señor no permite que nos den algo. ¿Por qué? Porque a veces vamos en ayuno, y cuando vamos en ayuno no recibimos nada, inclusive a veces ni agua. Entonces aquí encontramos unas instrucciones precisas que el Señor le daba, pero me quiero enfocar más que todo de esta parte del versículo del 6 en adelante. Quiero que miremos en esta parte, ya vamos a mirar desde el 7 hasta el 10. Pero ¿qué nos habla acá? Instrucciones específicas dadas por el Señor de cómo uno de sus discípulos, de cómo le daba el Señor la instrucción a los discípulos, pero lo más importante dentro de las instrucciones, que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y esa autoridad es cuando usted y yo vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué instrucciones le dio el Señor? Orar por enfermos, orar por los paralíticos, orar por esas personas que están mal, y es ahí donde miramos si realmente usted y yo estamos obrando acorde a lo que el Señor nos está diciendo. Y una instrucción en la cual es importante que usted y yo obedezcamos a lo que el Señor nos está diciendo. Si estamos haciendo bien la instrucción que nos está mandando a hacer, el Señor nos dará la victoria en todo lo que usted y yo hagamos, siempre y cuando obedecer al Señor. Por eso encontramos acá que el mismo Señor dice en Mateo 10:7. Primeramente, el Señor le mandó una función específica: predicar.
Es una función, una instrucción que debían obedecer sus discípulos, en la cual la instrucción se las había dado a sus discípulos, que tenían que ir y orar, pero también predicar la palabra. Y al predicar la palabra, el Señor nos manda a usted y a mí llevar un mensaje pronto para una persona afligida, enferma, una persona inhabilitada, de pronto una persona que está pasando una situación difícil, un divorcio, un engaño, una infidelidad, una traición. Y el Señor nos manda una palabra, y la palabra que usted y yo debemos tener precisa, orar, pedir la palabra del Señor, orar. ¿Y qué palabra es la que debemos llevar a ese lugar? El Señor les dijo en verso 7, Mateo 10:7, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, predicar del evangelio del reino. Entonces el Señor les estaba hablando que tenían que predicar del reino, porque el reino de los cielos se había acercado. ¿Y se había acercado para qué? Para darles claridad en cómo ellos deberían conocer y entender el reino del Señor. Y el reino del Señor se había acercado a sus vidas. Y aquí encontramos que un mensaje de arrepentimiento. Y un mensaje de arrepentimiento porque el reino de los cielos está cerca, y esa era la instrucción de anunciar su palabra, su mensaje, con total entrega y dedicación, el cual se verá como los discípulos del Señor por el amor, por su obra, confiando en su total respaldo. Ya que cuando usted y yo oramos o ayunamos, clamamos, le pedimos al Señor, metemos en la palabra y vamos las instrucciones dadas por el Señor, tendremos su total respaldo como lo tuvo con sus discípulos. Por eso en el verso 7 dice, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es como el evangelio que encontramos en Juan. En Juan, cuando vino Juan el Bautista, él predicaba el lenguaje del arrepentimiento, que tenían que arrepentirse porque el reino de los cielos estaba cerca, y era el Señor Jesús que estaba cerca, que estaba para venir, pero también era Juan el Bautista preparando el camino para el Señor. Y el Señor nos lleva a usted y a mí preparar el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero preparar también el camino llevando la palabra para otros que están perdidos, inclusive perdidos en este mundo de engaño, de mentira, de traición, pero andan inclusive metidos en el pecado. Y el Señor nos quiere llevar a usted y a mí en ese cambio, en esa transformación, siempre y cuando llevemos ese mensaje claro, direccionados con la palabra, pero también en la instrucción que nos da el Espíritu Santo, a quiénes, cómo, por qué debemos predicar la palabra y cómo el Espíritu Santo nos puede usar en determinado lugar donde usted y yo vayamos. Por eso es importante que para esta misión estemos preparados tal como lo hizo el Señor con sus discípulos, quien los instruyó para enviarlos y fue en su conocimiento en el mensaje del reino. Pero ¿qué debían anunciar el reino? ¿De quién? Debían anunciar el reino. ¿Qué era lo que el Señor les estaba dando a conocer? Mire que inclusive encontramos en la palabra que desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y era precisamente cuando el Señor discípulos mandaba a ellos, y ellos ya tenían conocimiento prácticamente del Señor. Pero en la palabra encontramos que ya se había hablado del Señor, de quién vendría, del Mesías, de un Salvador que era Jesucristo. Quiero que miremos usted y yo el libro de Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 18. Deuteronomio 18, verso 18. Y dice acá, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandaré. Mire que en ese tiempo Moisés era el profeta, el Salvador que el Señor estaba usando para sacar al pueblo hebreo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida de Canaán. Era un instrumento que el Señor estaba usando a Moisés. Pero como Moisés obedeció todas las instrucciones que el Señor le dio para guiar y llevar este pueblo, que pronto este pueblo fue un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde, pero Moisés se ciñó a las instrucciones que le daba el Señor para guiar y orientar este pueblo. Pero aquí el Señor le habló a Moisés que levantaría un profeta. Mire que le habló desde los tiempos de Moisés. Dijo, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Le habla de Moisés. Y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare. O sea, estaba hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es que habla aquí en Mateo de Deuteronomio 18, una promesa que el Señor ya le había hablado a Moisés. Es una promesa mesiánica en la cual el Señor que levantaría al profeta en medio de este pueblo, en medio de su pueblo hebreo, y precisamente se lo dio a conocer. Pero quiero que miremos también otra cita bíblica que nos habla el Señor. Nos habla quiero que miremos en segunda de Samuel. Vamos a mirar segunda de Samuel. Miremos capítulo 7, 12 al 13. Segunda de Samuel 7, 12 al 13. Perdón. Segunda de Samuel 7, 12 al 13.
Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿De quién habla acá? De David, del rey David. ¿De quién saldría? De sus lomos. Prácticamente saldría de las entrañas del rey David. Habla acá, el Señor le habla a David que levantaría descendencia después de él, el cual vendría a establecer su reino para siempre. Pero algo que me impactaba de la promesa que Dios le había hecho a David, que nunca faltaría descendencia en el trono, nunca, de la descendencia de David, y habla en este caso precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién usó el Señor? Usó al profeta Natán. Usó al profeta Natán para llevarle ese mensaje al rey David. Pero cuando yo miraba que ese mensaje se lo daba el Señor, era precisamente un plan perfecto que el Señor había trazado ya para el rey David. A través de él vendría nuestro Señor, y es ahí que vendría establecer ese reino para siempre. El Señor envía perfectamente al profeta Natán para llevarle un mensaje a David, quien tenía ya en su corazón edificar casa para Dios. Dios vio ese anhelo del rey David de construir una casa para Dios, porque decía que como habían construido casas artesanadas, pero también no tenían casa para el Señor, y le nació en el corazón prepararle casa para Dios. Pero como el Señor le dice, pero si él habitó en el pueblo hebreo, habitó en tiendas, en tabernáculos, pero ¿cómo le hará el hombre una casa para Dios? Por eso miremos lo que nos dice ahí mismo en el libro de 2 Samuel del 7, miremos del 8 al 11. 7 del 8 al 11. Dice: ahora pues dirás hacia mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado delante de ti, he destruido todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Entonces, ¿cómo el Señor le habla aún a David? Y aquí le habla precisamente, el Señor hace un pacto con David, en el cual establecería su descendencia para siempre y edificaría su trono, su reino por todas las generaciones. Una respuesta en la cual el Señor le habló a David. Encontramos que la descendencia del Señor Jesús viene inclusive del rey David. Esa descendencia en la cual el Señor le dice a mí, le dice: y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dice: además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y es precisamente cuando viene precisamente a través del rey David, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué le habló el Señor inclusive a Isaías? Quiero que miremos qué nos habla el Señor en el libro de Isaías, capítulo 42, verso 1. Isaías 42, 1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Dios le reveló también al profeta Isaías que vendría un profeta, vendría el Señor Jesús. También se lo profetizó, se lo declaró a Isaías. Isaías lo proclama, lo declara: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, dice, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿De quién hablaba? Del siervo, el escogido de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es de quien habló Moisés, es de quien le habló al rey David, es de quien el Señor le habló al profeta Natán, el mismo que le habló al profeta Isaías. Es el Mesías quien ha venido a ser siervo de Dios, quien además vino a traer su reino. Por eso cuando miramos y leemos los 4 evangelios, encontramos que el Señor Jesús siempre vino a hablar del reino del Padre. Dice que él nunca vino a hablar en su nombre, que las palabras que él hablaba no eran sus palabras, las palabras del Señor, las palabras del Padre Dios, pero que también venía a dar a conocer el reino de Dios en esta tierra. Fue el mensaje que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde encontramos cómo el Señor nos instruyó. Ya venía el Señor instruyendo a sus profetas del Antiguo Testamento, dándoles revelación, dándoles conocimiento de quién vendría más adelante
a salvar al pueblo, pero también a salvar a los escogidos del Señor. Es a salvar a los gentiles que ya estaban escogidos por el Señor, pero también en la cual el Señor quiere llevarnos a usted a conocer qué instrucciones nos dejó el Señor para que usted y yo cumplamos esas instrucciones que Él ya nos dejó. Quiero que miremos en el libro miremos a Primera de Corintios y vamos a mirar el capítulo 15, miremos del 25 al 28. Primera Corintios 15, 25 al 28. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Jesucristo. Pero también dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte, que es lo que el Señor vino a hacer, ¿cierto? Pero también el que será destruido con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, a Jesucristo, ¿cierto? Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará ¿a quién? Al Padre. Ya cuando Él entregue su reino, el Señor Jesucristo de esta tierra, Él se sujetará totalmente al Padre. Entonces démonos de cuenta que Jesús, el mejor ejemplo, como siempre lo hemos hablado en los devocionales y las prédicas, es el mejor ejemplo que ustedes y yo podemos seguir. Jesucristo, un hombre que fue instruido por el Padre. Él siempre habló del Padre. Todo el tiempo que estuvo en la tierra habló del Padre, pero encontramos que él iba y buscaba la instrucción del Padre para tomar decisiones. Él nunca tomaba decisiones y después metía al Padre, como hay muchos que toman decisiones y después buscan a Dios para que Dios les responda sobre en dónde se embarcaron, en otros cuentos, en otros problemas, conflictos. No, el Señor Jesús dice la palabra que se apartaba a lugares desérticos. Dice que en la madrugada, inclusive antes de amanecer, dice que era oscuro el día todavía y que estaba hablando con el Padre. Se apartaba en la barca, en el lago, en el río, en el mar, a hablar con el Padre. Él no tomaba decisiones basado en su conocimiento, que era el Hijo de Dios, pero no quería decir que él tomara decisiones por sí mismo. Él tomaba decisiones basadas en su Padre. Las instrucciones que le daba el Padre, él lo hacía. Por eso él siempre decía que no venía a ser su voluntad, sino la voluntad del Padre. Por eso cuando yo miraba este tema, instrucciones, ¿cuántas veces el Señor nos ha hablado a usted y a mí? ¿Y será que aceptamos las instrucciones del Señor, pero nos sujetamos a sus instrucciones o renegamos porque el Señor nos dijo, porque no nos dio, porque no hizo, y como que hacemos las cosas a medias? El Señor Jesús todo lo hizo, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es lo que yo le oro y le pido al Señor, que usted y yo seamos obedientes a las instrucciones que nos manda el Señor, pero que cumplamos lo que Él nos ha dicho para hacerlo. Es ahí que nos encontramos en esta palabra que nos da en 1 Corintios. Dice, todas las cosas están sujetas a Jesús y estará reinando hasta que todos sus enemigos estén bajo sus pies. Por eso mire lo que le habla el Señor inclusive a sus apóstoles en el libro de Hechos. Quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 10. Vamos a mirar Hechos, capítulo 10. Miremos el verso 8, perdón. Hechos 10, 42 al 43. Hechos 10, 42 al 43. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en Él creyeren. Por eso, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el juez que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, Jesucristo. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos habla? Proclaman su nombre, pero también a todo aquel que cree en Él recibirá perdón de pecados. Era lo que proclamaban y hablaban los apóstoles, en lo que encontramos en el libro de Hechos. Pero mire que encontraba las instrucciones que el Señor les dejó a sus apóstoles, que está en el libro de Hechos, empezando el libro, que el Señor les habló que no se fueran del lugar donde estaban, que no se fueran de ese lugar, que estuvieran en el aposento alto. Dice, porque reciben instrucciones precisas del Espíritu Santo. Y el Señor les estaba hablando que no se podían mover de ese lugar. ¿Por qué? Porque dice, os conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador,
quien les enviaré el Consolador y lo llevará a toda verdad. Pero también habla aquí en Hechos 1:8 y dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Señor les dio instrucciones precisas a sus apóstoles, pero las instrucciones ellos las cataron y no obedecieron después de que partió el Señor. Unas instrucciones que les dejó, dice que duraron como 10 días en el aposento alto, orando, alabando, adorando y glorificando al Señor, hasta que vino la impartición del Espíritu Santo en ese aposento alto. ¿Por qué? Obedecieron las instrucciones. Entonces fueron usados sobrenaturalmente, y eso lo vemos en el libro de Hechos, cómo el Espíritu Santo se manifestó de manera sobrenatural a través de los apóstoles, porque obedecieron las instrucciones dadas por el Espíritu Santo, guiados en la palabra y en el conocimiento del Señor. ¿Qué es lo que le quiero entender? Que las instrucciones que el Señor nos dé, nos corresponde a usted y a mí obedecer, pero sujetarnos a esas instrucciones e ir y cumplirlas, ya que encontramos que los apóstoles nunca renegaron, que no iban a hacer para donde el Señor los mandara, que aún decían que su vida estarían dispuestos a darla por el propósito que el Señor ya los había escogido, los había llamado a ellos. ¿Cuál es el propósito que Dios lo ha llamado a usted y usted rehuye de ese propósito, de ese llamado, y Dios usa a otras personas para decirle: Dios lo viene buscando, Dios lo viene llamando, Dios lo está llamando para llevar la palabra, para llevar un mensaje, Dios lo está llamando para restaurarlo, Dios lo quiere instruir en el conocimiento de la revelación de la palabra, pero aún así usted sigue en el pecado, aún usted sigue renegando, pero es que Dios quiere que yo deje esto. Pero muchas personas reniegan del plan de Dios, muchas personas reniegan de lo que Dios quiere hacer a través de sus vidas. Eso no lo encontramos en el Señor Jesús, eso no lo encontramos en los apóstoles, quienes le sirvieron al Señor hasta el final. Las instrucciones que les dio el Señor, ellos las cataron y obedecieron, pero también hicieron caso a todo lo que el Señor les decía que tenían que hacer. O sea, dejaron todo por el Señor. ¿Será que usted y yo estamos dispuestos a dejar todo para seguir al Señor? Por eso el Señor dijo: quien no tome mi cruz y me sigue no es digno de entrar en el Señor, de ser discípulo del Señor. Por eso el Señor nos quiere llevar a usted y a mí ser esos discípulos dignos del Señor, pero también en que aceptemos las instrucciones, pero también las obedezcamos, las instrucciones que nos ha dado el Señor en determinadas circunstancias, situación. Y es llevar ese mensaje. Ahora el siguiente punto, el siguiente punto que vamos a mirar, el primer punto era predicar, el segundo es: de gracia recibimos dar de gracia. Y ese dar de gracia es que ha recibido usted del Señor. Pero ¿será que usted se ha dado de lo que ha recibido? De pronto el Señor lo sanó a usted de una enfermedad, y cuando alguien le pide que lo acompañe a orar por algún enfermo, ¿lo hace? ¿Será que el Señor lo sacó de pronto usted de un sitio de perdición, pero el Señor lo está llamando a que vaya a orar por otra persona, o que interceda por una persona para que Dios lo saque de ese lugar? ¿Y lo hacemos? Cuando habla acá de gracia recibimos, de gracia dar, es donde miramos que nos dice el Señor. Está en Mateo capítulo 10, verso 8. Miremos lo que nos habla la palabra en Mateo capítulo 10, verso 8. Dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. Eso fue lo que recibieron los apóstoles, y eso fue lo que ellos hicieron, ya que aquí nos habla el Señor Jesús dentro de las instrucciones que les dio a sus discípulos. Era eso. Dice acá: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dar. Eso es la función, instrucciones que nos deja a usted y a mí el Señor como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, como seguir las instrucciones del Señor, ir a orar por otros, sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos. No lo haremos nosotros, será en el poder del Espíritu Santo. Por eso le hablaba anteriormente, con las instrucciones les dio el Señor, que recibirían el Espíritu Santo, y que es en el poder del Espíritu Santo, que está en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ese poder que el Señor obra a través de nuestras vidas es en el poder del Espíritu Santo, pero también para usarnos esas instrucciones, orar por otros. ¿Será que usted ora por otros? ¿Será que cuando alguien está enfermo, usted dice: yo voy a orar por esa persona? ¿Será que cuando dice que a resucitar muertos, podemos ir a orar, y el que los va a resucitar es el Espíritu Santo, no nosotros? ¿Nos corresponde ir a orar? ¿Será que echar fuera demonios nos cuesta, nos da miedo? ¿O será que pronto no andamos en santidad, no leemos la palabra, no buscamos la instrucción del Señor para poder llevar ese mensaje a otros y poder resucitar muertos? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor a usted y a mí? Instrucciones dadas, pero porque cuando el Señor nos da instrucciones, nos empodera, nos da ese poder, nos da esa sabiduría, ya que el Señor empoderó a sus apóstoles y les dio autoridad para ir y hacer la obra del Señor. Y esa autoridad se la puso a los discípulos, pero también el Señor nos da esa autoridad a usted y a mí para hacer su obra. Y es aquí, como dice, de gracias recibimos, dar de gracia.
una función que ya debemos recibirlas de parte del Señor Jesucristo. Ya nos la ha dado. Es una unción que el Señor, una función en la cual el Señor ya ha puesto en cada uno de nosotros para que podamos ir a orar por otros. ¿Será que usted y yo si lo hacemos para el Señor o será que estamos esperando, pensando que qué tal que no nos reciban, qué tal que no nos den, qué tal que no nos hagan? Muchas cosas que piensa la persona. Pero ¿qué es lo que el Señor nos está hablando? ¿Será que sí lo estamos dispuestos a hacerlo? Si usted y yo nos disponemos a hacerlo, automáticamente el Señor nos usa para ir a orar por otras personas, pero también para que esas personas sean libres. Una instrucción muy clara con la oración. Metámonos en tiempos de oración, metámonos en tiempos de la meditación y el estudio de la palabra, pero metamos también que el Espíritu Santo nos instruya cómo hablar, cómo obrar, cómo actuar, cómo ejecutar el propósito de Dios para con cada una de estas personas y que seamos usados para su gloria y para su honra y que sea el Señor levantándonos de una manera sobrenatural para llevar ese mensaje, para llevar ese conocimiento, para llevar esa revelación, para llevar ese entendimiento a otras personas y que sean instruidos. Puede ser en la palabra, puede ser dando libertad a otros, a los cautivos, a los oprimidos, a los afligidos, pero también puede ser una instrucción que el Señor nos da para que alguien que está viviendo una situación difícil, de pronto una situación en la cual tiene una mentalidad depresiva, que de pronto el enemigo lo puede llevar a suicidarse, pero el Señor lo está llevando a usted para que llevemos ese mensaje y será el Espíritu Santo transformándolo de una manera sobrenatural para que encuentre claridad y entendimiento en lo que quiere hacer. Entonces encontramos acá la palabra que el Señor nos quiere llevar esa instrucción, una instrucción en la cual una gracia en lo que usted y yo hemos recibido, poder ir ya llevársela a otros, orar por otros, que esas personas sean libres de toda circunstancia, situación adversa que estén pasando, estén viviendo, y el Señor les dará claridad y entendimiento cómo deben obrar. Convenamos que este punto es de gracia recibir, de gracia dar. Miremos ahora lo que nos habla el libro de Lucas. Miremos el libro de Lucas capítulo 6, miremos el verso 32 al 38. Lucas 6 del 32 al 38. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces, aquí que encontraba en la palabra, ¿qué es lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí? ¿Cómo estamos obrando? Pero también dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre misericordioso. No juzguéis, si no seréis juzgados. No condenéis, si no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Cómo medimos nosotros? ¿Será que si me dan, yo le doy? ¿Será que si recibo, yo le daré? Pero si no, ¿cómo estoy obrando yo? ¿Y cómo podré darle a otras personas si no hago lo que el Señor me está mandando a hacer? Entonces acá, ¿cuál es la función? Ya dados, recibidas por nuestro Señor Jesucristo, funciones claras. Todo lo que el Señor nos lleva a hacer, como lo hicieron los discípulos, tanto lo espiritual como lo material, es resultado de la gracia y la generosidad de Dios y no de sus logros personales. El Señor les había dado poder y autoridad espiritual, pero también les había dicho que no llevaran nada para el camino, ya que el Señor les proveería de lo que ellos necesitarían. Muchas personas, ¿cómo voy a ir a ese lugar? ¿Con qué plata? ¿Con qué dinero? Quieren que vaya yo ore allá y ni siquiera me dan un dinero, ni siquiera me mandan lo del pasaje o los tiquetes. Orémosle al Señor. La instrucción que el Señor nos manda ahora por otros, Él nos proveerá, Él dará. Por eso lo dice en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si es el Señor que nos da estas instrucciones, Él mismo nos proveerá y usará a otra persona para bendecirnos y poder llevar ese mensaje. Por eso aquí encontramos que de la manera en que el Señor nos ha dado, debemos dar, pero también hacerlo sin esperar nada a cambio. Y es no esperando nada a cambio del hombre, sino del Señor. Él nos premiará en un momento dado. Honramos el nombre del Señor. Le damos gloria, honor y majestad a Él, porque Él es el que nos provee. Él es el que nos usa, pero también el que nos bendice. Y Él usará a otras personas para bendecirnos. Pero no debemos esperar que otras personas nos den. Él nos bendecirá y usará a la persona que Él tiene preparada para bendecirnos. Ahora miremos ahí mismo en el libro de Lucas. Vamos a mirar el libro de Lucas 14. Vamos a mirar del 12 al 14. Lucas 14, de 12 a 14. Dijo también
al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Mire lo que estaba diciéndole, que precisamente no esperemos la recompensa de ellos. Llevemos el mensaje, llevemos la palabra, oremos por esas personas, la instrucción que nos haya dado el Señor, sanar esos enfermos, orar por ellos, que sean libres, llevarle la palabra, que la palabra cumple la función por la cual es llevada. El Espíritu Santo es el que da convicción de pecado, y es el Espíritu Santo el que obrará atrás de esas personas, pero lo recibiremos todo del Señor, ya que el dar de gracia es de dar a aquellos que no tienen, y es ahí donde usted y yo lo hacemos de todo corazón, y es el Señor quien nos bendecirá a usted y a mí en un momento dado, en un lugar dado. Usará a otras personas para bendecirnos, y es el Señor que nos quiere usar a usted y a mí. Vuelvo y le pregunto, ¿qué instrucciones le ha dado el Señor para llevar el mensaje? ¿Qué instrucciones le ha dado el Señor para orar por otros? ¿Qué instrucciones le ha dado el Señor para que usted sea usado en ese lugar donde usted está, en su trabajo, con su familia, con los de su entorno? ¿Será que sí lo está haciendo, o será que usted de pronto está esperando que otros le den, que otros le ayuden, cuando el Señor lo está llamando a usted? Le ha dado instrucciones claras para ir y hacer la obra del Señor, pero estamos esperando es que las otras personas vengan y nos bendigan cuando el Señor nos está llamando a usted y a mí. Vuelvo y le hablo, esas fueron las instrucciones que el Señor le dio a sus discípulos y cómo el Señor los usó de una manera sobrenatural. Siguiente punto, ¿qué llevar? Mire que aquí el Señor nos pide a usted y a mí qué llevar, y qué les dijo el Señor que debían llevar ellos. ¿Sería que tenían que llevar cosas pesadas para el camino, o qué les habló el Señor? Miremos lo que nos dice Mateo 10, 9 al 10. Mateo 10, 9 al 10 dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. No proveáis de nada. Es que debo llevar esto, debo llevar tal cosa. No. ¿Qué le habló Dios? Los discípulos les dio el Señor una instrucción: obedientes hasta el final, obedientes en este mensaje que les daba el Señor, esta misión. Fueron obedientes los discípulos, y fueron obedientes, y el Señor los bendijo a ellos. ¿Por qué? Porque fueron obedientes ante esa instrucción. Pero dentro de las instrucciones del Señor, y no llevar nada, no depender de nuestros propios recursos o ahorros, el Señor es la fuente de toda necesidad. Aquí la función no se centra en las finanzas, ni qué podemos llevar, en qué nos podemos servir, que para llevar, vestirnos, ropa, calzado, ropa para el calor o ropa para el frío. ¿Qué necesitamos? Si el Señor nos manda así, allá nos proveerán, allá usar otras personas. Si es para el calor, nos proveerán ropa para el calor. Si es el frío, nos proveerán ropa para el frío, para cobijarnos. Pero si nos dice el Señor, creámosle, Él nos va a llevar, Él nos va a proveer, Él nos va a recordar, Él va a usar otras personas. Ya que nuestro enfoque principal está en el valor del trabajo, no en el sueldo. Es mantener nuestra vida en el objetivo acorde a las instrucciones dadas por el Señor, enfocados en las instrucciones y enfocados en esas instrucciones que nos dio el Señor. No escuchar lo que dijo el de allí: es que el de allá fue por allá y le fue mal, es que el de allí hizo tal cosa y no le fue bien, es que el de allá lo atracaron en ese lugar. ¿Qué le dijo el Señor a usted? ¿Cuál es la instrucción que le dio el Señor? Hay veces nos ponemos a escuchar voces de otras personas, pero no hacemos caso a lo que nos dice el Señor. Aquí no encontramos que los discípulos del Señor se pusieron a preguntar: ¿y será peligroso ese lugar? ¿Será que sí podemos ir? ¿Pero será cerca o es lejos? ¿Y dónde será? ¿Pero qué tal que no nos reciban? No, aquí los discípulos no se pusieron a cuestionar las instrucciones del Señor. Ahora miremos lo que nos dice en Mateo 6, 25 al 33. Mateo 6, 25 al 33. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así,
no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Mire que instrucciones que nos habla el Señor, quienes se afanan por el vestido, por la comida, por cómo debe vestir, a dónde iremos. Aquí no se afanaron los apóstoles por eso. ¿Y cuántos se afanan? Lo que le decía anteriormente. ¿Será que me irá bien? ¿Será que me harán comida? ¿Será que me harán posada? ¿Será que me darán ropa? Porque allá hace calor, es que ya hace frío. Y no, ¿y qué tal que no me reciban? ¿Y qué tal que no me abran la puerta? No, allá le fue a tal persona mal. Instrucciones. Las instrucciones es obedecer lo que el Señor ya nos ha dicho, y es obedecerle al Señor, ya que el principio es confiar en el Señor, el no preocuparse ni angustiarse, intentando proveer cualquier eventualidad. De pronto llevo esto para tal cosa. No, no la instrucción que le dio el Señor, no lo que usted crea. ¿Qué le dijo el Señor? Quien proclama el mensaje del reino debe confiar en el Señor, quien dará la provisión, tal como sucedió con los discípulos del Señor. La misión les exigía confiar total y plenamente en el Señor. ¿Será que estamos confiando total y plenamente en el Señor, guiados por sus instrucciones, o le añadimos o le quitamos? ¿Qué instrucciones le ha dado el Señor en su matrimonio, con su esposa, con sus hijos, con su familia, con su liderazgo, en su trabajo, con sus compañeros? ¿Será que las instrucciones que el Señor le ha dado, predicar la palabra en el trabajo, hablarle a los compañeros de Dios, hablarle a los jefes de Dios, hablarle a los clientes de Dios, lo hace? Si el Señor le ha hablado, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Le da pena con las personas? ¿Y por qué no se avergüenza? El Señor se avergonzará de usted porque usted no lo proclama a Él. Él le dio unas instrucciones, hagamos las instrucciones que nos manda el Señor. Quien proclama el mensaje del reino es confiar totalmente en lo que el Señor ha hablado, pero también en la disposición para hacerlo. Y si usted y yo nos disponemos a lo que el Señor nos ha dicho, seremos premiados por el Señor. Y Él nos premiará porque hacemos la obra conforme a lo que Él nos ha dicho. Ahora miremos lo que le decía yo en Filipenses 4:19, que lo dice, y es ahí donde el Señor cumplirá. Él dice que cumple su palabra. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que nos falta, Él suplirá. Todo lo que a usted le hace falta, Él suplirá. No se preocupe, haga la obra. Ve y lleva la instrucción. Vaya y haga la instrucción que le mandó el Señor. Y Él le suplirá todo lo que usted necesita. Y usted, el Señor, lo sorprenderá si usted cumple las instrucciones que Él ha dicho. Puesto que toda nuestra fe en el Señor y en quien suplirá todo lo que usted y yo necesitamos es conforme a lo que Él ya planeó para con cada uno de nosotros. Él conoce nuestras necesidades y Él suplirá cada una de nuestras necesidades siempre y cuando usted y yo buscamos y dependamos del Señor, y el Señor nos dará todo lo que usted y yo estamos esperando. Ahora miremos lo que nos dice la palabra en 1 Corintios 9, 7 al 14. 1 Corintios 9, 7 al 14. Dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si llegáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Qué instrucción da el Señor acá? ¿Qué nos habla el Señor? ¿Qué nos está diciendo a usted de mí? Ya que aquí nos habla que quien trabaja para el Señor, él mismo recibirá su recompensa. Es esa recompensa. Si usted trabaja para el Señor le recompensará. El mismo apóstol Pablo lo habla en esta palabra y nos dice que el obrero es digno de su trabajo. Si usted y yo hacemos la obra para el Señor, él mismo nos recompensará la obra que hacemos para él. ¿Por qué? Porque es él el dueño del oro y la plata. Entonces, si usted y yo hacemos la obra del Señor, vamos con las instrucciones que nos ha dado, independientemente del lugar, con las personas,
tenemos su total respaldo si obedecemos esas instrucciones y nos sacará en victoria en Cristo Jesús. Por eso hoy quiero orar por esas personas que de pronto han recibido instrucciones, pero no han sido obedientes a esas instrucciones. De pronto siempre sacan excusas, como la esposa o el esposo o los hijos o el trabajo o la familia, las finanzas, bueno, muchas excusas que saca el hombre para no hacer las instrucciones mandadas por el Señor. Encontramos que los discípulos no pusieron objeción para nada, se sometieron a lo que el Señor les dijo, cumplieron las instrucciones y el Señor les dio la victoria en todo porque obedecieron. Por eso yo oro por esas personas, Señor, que tú les has dado esas instrucciones. Oramos, Señor, colócales el querer como el hacer, que hagan la obra, que lleven el mensaje, que le hablen a los compañeros de su casa, a la familia de su casa, a sus compañeros de trabajo, a los amigos, a las personas, como dice la palabra, que predicar a tiempo y a destiempo. Espíritu Santo, no los dejes en paz, inquiétalos que ellos lleven el mensaje, que esa instrucción que tú nos das, Señor, y de hacer discípulos a las naciones, Señor, y llevar ese mensaje, también orar por los necesitados, orar por los afligidos, orar por los enfermos, resucitar muertos, Señor. Llévanos, Señor, llévanos a llevar ese mensaje y úsanos para tu gloria y para tu honra. Perdónanos, Señor, si las instrucciones que tú nos has dado no las obedecemos o las obedecemos a media. Perdónanos, Señor, y llévanos a cumplir esas funciones, esas instrucciones que tú nos has dado, así como lo hiciste con tus discípulos, y que podamos obedecer a cabalidad como tú le obedeciste al Padre, nuestro Señor Jesucristo. Danos esa entereza, danos esa confianza, danos esa convicción, danos esa determinación para llevar ese mensaje y también para orar por otros, así que sean libres. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Hoy viene un siervo de Dios con esta palabra, una palabra en la cual el Señor está hablando de instrucciones. Le ha hablado de instrucciones que él ha venido obedeciendo, pero también ha visto oposición del enemigo, pero aún así no ha flaqueado en el plan, en el propósito que el Señor le ha llevado a hacer con las instrucciones claras y precisas. Y es precisamente para esas personas que el Señor le ha hablado, pero como que lo hacen y no lo hacen, o como que esperan recompensa a los demás, o que dicen los demás. Pero este hombre ha sido muy fiel en lo que el Señor le ha dado esas instrucciones, y esta palabra ya la tiene para esas personas inestables, inconstantes en las instrucciones que le ha dado el Señor. Y por eso es que no ve resultado en sus finanzas, porque es inconstante en todos sus caminos, como dice Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el Señor ya le habló a este siervo de Dios para que Dios lo llevara a ser un hombre firme, determinado, pero también en una instrucción que el Señor le ha dado y lo ha obedecido. Por eso esta palabra es para usted, que el Señor le quiere llevar a obedecer y ejecutarlo para que vea respuesta en su finanza, en su economía, en Cristo Jesús. Ahora vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, pero quédese porque ya viene la palabra de la ofrenda. Es para usted también. Bueno, la siguiente canción es de Montesanto, se llama Bautizados en Fuego, dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire que nos habla de esa presencia del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo como uno solo en fuego. Vamos a cantar esta canción. Santo eres tú, allí adórelo, glorifíquelo, porque santo es Él. Se escucha un sonido, el rugido de el león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Colombia. Se escucha un sonido, el rugido de el león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial, con nuestras bocas vamos a profetizar. Su Cristo es Rey, la muerte venció, hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, a una sola voz canta la creación. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, bautizados en fuego. Se escucha un sonido, el rugido de el león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte
muerte y toda la enfermedad. Nos has sentado en un lugar celestial. Con nuestras bocas vamos a profetizar. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos has sentado en un lugar celestial. Con nuestra boca vamos a profetizar. Jesucristo es Rey, la muerte venció. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego. A una sola voz canta la creación. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, bautizados en fuego. Fuego, 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 bautizados en fuego. Fuego, 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 bautizados en fuego. Sobre la muerte y toda la enfermedad, nos has sentado en un lugar celestial. Con nuestras bocas vamos a profetizar. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos has sentado en un lugar celestial. Con nuestras bocas vamos a profetizar. Jesucristo es Rey, la muerte venció. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego. A una sola voz canta la creación. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, bautizados en fuego. Fuego, 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 bautizados en fuego. Fuego, 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 bautizados en fuego. Sí, dele palmas ahí al Señor, glorifique, exalte, alabe su nombre. Él es santo y sublime, no hay otro como Él. Bueno, muy buenas noches a usted que me ve ahí, esa persona que continúa en sintonía con la palabra, con la presencia de Dios, con este tema de instrucción, el cual el Señor nos ha hablado a todos. Mire que la instrucción de parte de Dios es algo muy importante porque es primeramente poder comprender la voluntad de Dios, comprender sus tiempos, comprender a través de esa comunión, de esa intimidad, lo que el Señor nos habla. Quiero leerle una palabra que está en Juan 3:8. Es una palabra en la cual yo he podido entender un poco más las instrucciones que Dios da, unas instrucciones específicas que muchas veces de pronto nosotros dudamos o nos cuesta, pero que al final de cuentas cuando vamos a la oración y miramos el Señor, no hay duda ni sombra de variación en Él. Dice Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, usted dirá, ¿qué relación tiene ese verso con la parte de instrucción? ¿Cierto? Es muy sencillo. Para poder conocer la voluntad de Dios es necesaria nuestra comunión con Él, ¿cierto? Y en el momento en el cual Jesús se fue, Él dijo que nos dejaría el Consolador, que nos dejaría al Espíritu que nos guiaría a toda verdad, a ese Espíritu que nos liberta. Mire que aquí está hablando la dirección del viento, dice el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sabemos por la manera en que hemos leído la palabra, la revelación, el entendimiento, que el viento es relacionado al Espíritu de Dios. Pero también miramos algo que nos dice este verso y es que Él sopla de donde quiere, o sea, nadie le dice qué hacer. Entonces muchas veces la instrucción de parte de Dios es así.
O sea, pensamos que es algo que el Señor nos ha hablado, que nos ha dicho, que muchas veces como que tenemos presente, pero en realidad no nos damos cuenta a la luz de la palabra, a la luz del ayuno y la oración, si somos nosotros mismos los que queremos hacerlo o si en realidad el Señor no lo dijo y no lo está hablando. Por eso aquí dice, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. O sea, lo que el Señor nos pide es estar atentos a Él, atentos a esa voluntad que Él tiene, en la cual es ejecutada a través de su Espíritu. Dice, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Mire que es a diario aquí que nosotros debemos tener esa relación, esa comunión con el Espíritu de Dios para recibir la instrucción. La instrucción, como nos ha enseñado nuestro pastor, es a diario lo cual nosotros caminamos con Él. Es a diario lo cual nosotros decimos, Señor, para hoy, ¿qué tienes que yo haga? Comenzando el día en oración, la madrugada, comenzando sus tiempos de alabanza, sus tiempos en la palabra. Y ahí es donde el Señor lo empieza a guiar a usted. Pero mire algo interesante aquí y es, en otras palabras, el poder caminar como Jesús. Como Jesús anduvo en esta tierra, guiado por el Padre, pero al mismo tiempo el Espíritu en Él, ¿cierto? Porque su palabra nos enseña que en todo Él dependía del Padre. Pero esa dependencia del Padre era la guianza, la dirección, la instrucción que el Espíritu de Dios le daba a Él. Un ejemplo claro cuando dijo, me es necesario pasar por Samaria, ¿cierto? O sea, no estaba en sus planes, no estaba en su voluntad carnal, en su humanidad, pero sí estaba en la voluntad de Dios, en los planes del Señor, en las instrucciones que Él le daba. Entonces, para concretar mucho más este verso, el Señor me habla a mí en la cual nosotros podemos entender el viento, y me habla que el viento muchas veces cambia de dirección, ¿cierto? Entonces la instrucción que el Señor nos da, que es específica, lleva consigo esa obediencia también, pero es una obediencia inmediata. Una obediencia que muchas veces, si no la ejecutamos, decimos, es que voy a hacer en 2, 3, 4 días lo que el Señor me dijo hace una semana. No, puede que ya el Señor lo ponga a hacer a usted algo diferente. Puede que ya el Señor lo guíe en otro aspecto. Puede que ya el Señor haya como cambiado sus planes o mejorado lo que le había dicho, lo que le había hablado. No sé si me doy a entender. O sea, es necesario, como nos decía el pastor Romanos 12:2, comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, la cual es revelada solamente por su Espíritu. Entonces termina diciendo el verso, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí está la condición para que eso se cumpla, para que usted y yo podamos recibir la guianza, la orientación, la dirección de parte del Padre, como esa instrucción específica, porque dice que solamente es para aquel que es nacido del Espíritu. Entonces usted mira el mundo y mira a la gente cómo va, llena de afanes, llena de depresión, de angustia, de tristeza, llena muchas veces de ansiedades, que ahorita la ansiedad ya es diagnosticada prácticamente como una enfermedad, pero no se dan cuenta que la raíz es espiritual, que es un demonio el cual ataca a las personas en la mente, en el corazón, aún muchas veces en los vicios, en el alcohol, en el cigarrillo, aún muchas veces en la parte sexual también. O sea, es un demonio que hoy por hoy ha sido desatado en el mundo y tiene mucho control el enemigo a través de él. Pero si usted y yo somos aquellos nacidos del Espíritu, vamos a entender a lo que el Señor nos guía. ¿Por qué? Porque estamos llenos de completa paz, como dice en otra parte de la palabra, ¿cierto? Y esa paz es la característica la cual tenemos usted y yo en saber que estamos en Él, estamos en el Espíritu. Entonces usted mira muchas veces, como el pastor nos lo ha dicho también en otras ocasiones, hay personas que salen igual de la oración. Entonces hay personas que no, es que yo ya oré, que yo ya leí, que yo hice esto, pero usted mira el corazón, sigue igual, lleno de angustia, lleno de afán, lleno de ansiedad, sigue ahí, se comienzan corriendo, que el banco, que el trabajo, que la familia, que todo, que digamos todo su entorno, todo su alrededor. Entonces es una persona a la cual la oración como que no obtuvo respuesta. Pero es que yo ya le pedí al Señor, pero es que yo ya le dije que era al Señor la instrucción que Él me dio, pero es que yo ya, mejor dicho, lo que Él me dijo que hiciera, yo ya lo hice. Sí, pero entonces, ¿qué sucede pronto? Que digamos faltó, o que faltó por completar en todo lo que el Señor le había hablado, ¿cierto? La obediencia es inmediata en Él. Entonces este verso es un verso en el cual el Señor me ha hablado repetidas veces, que si usted lo mira y lo relaciona al libro de Ezequiel también, usted va a encontrar la visión que Dios le dio de los querubines, ¿cierto? Usted va a encontrar la presencia de Dios en el momento que se reveló a la vida de Ezequiel, el capítulo 1. Pero cuando usted encuentra allí, usted puede ver que esos querubines, dice la palabra, que ellos iban en varias direcciones, ¿cierto? Y dice que el espíritu de ellos estaba en las ruedas. ¿Cómo así? O sea, hace referencia a cómo el Espíritu de Dios va en todas las direcciones, ¿sí? Porque tú lo miras, lo analizas en la palabra, lo estudias y te das a dar cuenta que así es el Padre. O sea, hay algo lo cual se llama la multiforme gracia, la multiforme sabiduría de Dios. Entonces Dios opera de distintas maneras. Dios no siempre, como dicen, es cuadriculado y hace las cosas de la misma manera, no. El Señor siempre se glorifica y se glorifica cada vez más. Es lo que quiero dar a entender. Por último, le leo el verso Juan 4, 23 y 24.
un verso muy, muy conocido en el cual es en relación a la alabanza y la adoración. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué estos dos versos? ¿Usted se ha puesto a analizar, a pensar cómo se manifestó la adoración en Cristo Jesús? O sea, la Biblia no dice que fuera como hoy en día, que entonces Jesús cantó esta canción, que entonces Jesús levantó sus manos, que entonces, ¿cierto? O sea, como de pronto las iglesias lo hacen ver hoy por hoy, o la gente, digamos, lo tiene religiosamente en su mente, ¿sí? Como un concepto. La alabanza y la adoración es algo mucho más profundo y va más allá. Va en cuanto a la mente y el corazón, la comunión continua y constante con el Padre. Hay algo que a mí me impacta de la adoración, la alabanza en Cristo Jesús, y es la manera en la cual Él derramó toda su sangre. Porque usted mira y esas 7 veces en las cuales el Señor derramó sangre, camino a la cruz del Calvario, y usted lo analiza, usted va a encontrar que cada derramamiento fue un acto de adoración ante el Padre. O sea, el derramar toda su sangre, el caminar allí, el soportar la cruz, el vencer a esos enemigos que hoy en día usted y yo podemos luchar en Él, podemos vencer, es el acto de alabanza y adoración el cual se manifestó en Cristo Jesús. Pero mire hasta dónde llegó en Jesús la instrucción del Padre. Hasta qué punto el Señor Jesús llegó la obediencia al Padre. Es el punto en el cual Él no le cuestionó. Lo único fue, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire lo impactante, o sea, lo mismo que el Señor Jesús, lo mismo que Dios nos pide a usted y a mí, la obediencia plena. Bueno, eso es lo que yo quisiera compartirle a esas personas que acaban de ver este tema, en el cual el Señor Jesús habló a los discípulos, les dio instrucciones para el tiempo que venía. Mire que estamos, por último, también en los tiempos finales. Estamos en los tiempos en los cuales es necesaria la instrucción de parte de Dios, pero también es necesario el conocimiento, la revelación, el entendimiento y la obediencia. Es muy necesario esas personas delante de las cuales no tienen excusa, las cuales dicen, así como dice la palabra, yo iré yo. Señor, heme aquí, envíame a mí, como dice la palabra, porque precisamente es las personas dispuestas. Las personas dispuestas en las cuales no se han fijado sus debilidades, no se han fijado sus errores, no se han fijado en que es que yo no puedo, es que el de allá es mejor, no. Se han fijado en que Dios los ha podido llamar, en que Dios los ha escogido, en que han sido predestinados conforme a la voluntad del Padre. Recuerden, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, y hay en esos escogidos un remanente aún para estos tiempos. Yo lo bendigo ahí donde usted está. Oro por su familia, oro por su casa, oro por sus finanzas. Oro y le pido al Señor que usted le obedezca. La instrucción en el área financiera a veces cuesta, lo más difícil, porque muchas veces el Señor nos dice, vaya de ofrenda, vaya diezme, vaya ayude a tal persona, y uno no lo hace. ¿Por qué? Porque uno ve su propia necesidad, ¿cierto? Pero Jesús no fue así. Jesús, antes de ver su propia necesidad como hombre, Él iba a los demás, Él iba y proveía a los demás, aún alimentó a esa multitud, y lo hizo a través del Padre, a través de la fe, la instrucción específica que el Señor le dio. Y así va a ser usted en sus finanzas. Usted va a ver multiplicación. Esa persona que me está escuchando ahí, que le dice al Señor que le provea, que necesita mucho más, el Señor le habla y le dice que no es el dinero, no es la cantidad, no es lo que usted le pida al Señor, el valor económico, no, es lo que Él puede hacer con lo que usted ya tiene, con lo que le ha entregado y cómo lo puede multiplicar. Padre, yo te doy gracias porque veo muchas personas las cuales el Señor las va a llevar a sanar deudas. Esas deudas son argumentos delante del enemigo, los cuales son rotos a partir de ahora en la plenitud y el poder de la sangre del Cordero Inmolado de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has perdonado primeramente nuestras deudas delante de ti, Señor, nuestro pecado, y nos hemos arrepentido. Te damos gloria, poder, honra, alabanza y adoración en el nombre de Jesús. Recuerde compartir, suscribirte, darnos un like. Si quieres de pronto investigar más acerca de la iglesia, puedes explorar el canal de YouTube. Encuentras en Spotify los podcasts y también en la página de Facebook puedes ver cómo publicamos a diario nuestros devocionales y publicamos los temas en los cuales tú encuentras cada sábado las reuniones de YouTube. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.